Vamos a trabajar en este vídeo con funciones lineales, afines y cuadráticas. ¿Y qué es una función lineal? Pues es una función del tipo y igual a mx, un monomio sin término independiente de primer grado. Y ahí la m, ese coeficiente de la x, viene a representar la pendiente o grado de inclinación de nuestra recta. Para representar una recta debemos recordar aquello de que la recta es el camino más corto entre dos puntos, luego en realidad solo nos hacen falta dos puntos para definirla. Por ejemplo, la función y igual 2x. Construimos una tabla, le vamos a dar valores a x y obtenemos los correspondientes valores de y, pero solo dos veces, porque ¿para qué más? ¿Para equivocarnos? Fíjate, si le doy el valor 0, lo que voy a obtener es 2 por 0, que es igual a 0. Lo único que estamos haciendo es cambiando la x por el valor que hemos propuesto, que en este caso es 0. Le puedo dar cualquier valor, pero lo que está claro es que no me voy a complicar la vida. Le voy a dar valores pequeñitos. Si le doy, por ejemplo, el valor 2, tendría que ser 2 por 2, que es 4. Ahora de lo que se trata es de ubicar esos puntos. El primero de ellos, el 0, 0. No caminamos ni en el sentido de las x ni en el sentido de las y. Nos quedamos justo en el centro, allí donde se cortan los ejes. Ya tenemos nuestro primer punto. El otro significaría caminar 2 en el sentido de las x y 4 en el sentido de las y. Luego el punto quedaría ubicado aquí. ¿Qué va a ocurrir cuando una esos dos puntos? Pues que vamos a obtener una línea recta. Y esa línea recta se caracteriza, en el caso de las funciones lineales, porque siempre pasan por el origen, pero además de pasar por el origen, tienen una inclinación que se corresponde con el coeficiente que acompaña a la x, que tal como vimos era 2. Vamos a ver cómo podemos calcular ese coeficiente si nos dan directamente la recta en el gráfico. Pues se trataría de ver cuál es el desplazamiento que hacemos de un punto a otro en el sentido de las x y en el sentido de las y. Es decir, vamos a ver cómo sería esta historia. En realidad es la división, el cociente entre la diferencia de las ordenadas y la diferencia de las abscisas. Es decir, hemos caminado hacia arriba 4 puntos y hacia la derecha 2 puntos. Si dividimos 4 entre 2, tenemos el valor de nuestra pendiente. Y es que 4 entre 2 nos da 2, exactamente el mismo coeficiente que teníamos en nuestra función, igual 2x. ¿Y qué será una función afín? Bueno, pues una función afín tiene la forma y igual a mx más b, también es de primer grado. La m, el coeficiente que acompaña a la x, vuelve a ser la pendiente de mi recta. ¿Y la b? Pues la b viene a representar el corte con el eje de las y. Con estos dos parámetros bien claritos, vamos a irnos directamente a un ejemplo. Por ejemplo, este, y igual a 2x menos 1. También construimos una tabla donde solo vamos a necesitar dos puntos porque se trata de una recta, es de primer grado. Y le damos valores a x. Si le damos el valor 0, al sustituir nos quedaría 2 por 0, que es 0 menos 1. Y si le damos, por ejemplo, el valor 2, obtendríamos 2 por 2, que son 4 menos 1, 3. Ubicamos esos puntos. Ubicamos el punto 0 menos 1 y de otra parte el punto 2, 3. Y una vez situado, trazamos la recta. ¿Qué ocurre? Que esta recta es paralela a la anterior. ¿Y por qué es paralela a la anterior? Porque evidentemente tienen el mismo coeficiente para la x, 2x y 2x. En un caso es directamente 2x, en el otro 2x menos 1. Por tanto, podríamos calcular también en esta otra recta el valor de la pendiente sin necesidad de que nos den directamente la función. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Si vemos cómo se desplazan en el sentido de las x y en el sentido de las y esos dos puntos, al final lo que obtenemos es un pequeño triángulo rectángulo, y si dividimos la altura de ese triángulo, que sería 4, y lo dividimos entre la base, que es 2, al final vamos a volver a obtener nuestra m, que es 4 partido por 2, que es directamente 2. Esto porque se trata de funciones de primer grado. Como puedes observar, son paralelas porque evidentemente sus pendientes son iguales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es de segundo grado, de tercer grado? Estamos hablando de funciones polinómicas, ¿verdad? Una función como pueda ser de este tipo, igual a x cuadrado más bx más c. Pues esas son curvas. Y esta concretamente es una curva característica que recibe el nombre de parábola. La parábola es una función simétrica con respecto al eje que pasaría por el vértice, a una recta que pasa directamente por el vértice. Hay una formulita que nos permite calcular
el valor del vértice, que es esta que te estoy escribiendo, menos b partido por 2a. Vamos a rotularla para que nos quede claro. ¿Quién es b? El coeficiente que acompaña a la x. ¿Quién es a? El coeficiente que acompaña a la x al cuadrado. Un ejemplo, y igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Lo ideal es partir del cálculo del vértice, que en nuestro caso sería menos b menos menos 2, partido por 2a. 2 por 1, que son 2. Si dividimos esas cantidades nos da 1. Ya sabemos que la coordenada x del vértice vale 1. Pues ahora, en el momento de diseñar nuestra tabla, vamos a situar ese punto justo en el centro. Como se trata de una curva, nos va a hacer falta muchos más puntos. Si lo situamos en el centro y calculamos qué es lo que sucede cuando la x la sustituimos por un 1, nos da directamente 0. Vamos a hacerlo con el resto de valores que se nos ocurra. Vamos a caminar sumando 1 hacia abajo. Por ejemplo, al sustituir por 2 me daría directamente 1. Y al sustituir por 3 me da directamente, pues, 4. ¿Qué es lo que nos va a permitir haber comenzado haciendo la tabla así? Pues que si caminamos desde el vértice hacia arriba, vamos a obtener exactamente los mismos valores. En este caso estoy restando 1 todo el rato. 1 menos 1, que sería 0, 0 menos 1, que es menos 1. Como la curva es simétrica, los valores se repiten a partir del vértice, es decir, solo tengo que escribir 1 y 4 y no tengo que volver a calcularlos. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es situar los puntos, siempre empezamos por el vértice, y unir esos puntos. Por ejemplo, si representamos el punto 1, 0, estaría en el eje de las x, caminamos 1 hacia la derecha y ninguno hacia la izquierda, y tendríamos ese punto. Y vamos situando el resto de los puntos. Cuando unimos todos esos puntos, lo que obtenemos es una curva característica que recibe el nombre de parábola, que en este caso tiene un mínimo justamente en el vértice. Si trazáramos una recta que fuera perpendicular al eje de las x y que pasara por el vértice de la parábola, estaríamos en disposición de ver que en definitiva el lado derecho es igual al lado izquierdo a partir del vértice, es decir, nuestra curva es simétrica. Pues con esto hemos representado las funciones lineales, afines y cuadráticas, y este es el procedimiento que debemos seguir. Nos vemos en el siguiente vídeo.